El murmullo de la sala de espera se mezclaba con el zumbido constante de los ventiladores viejos que apenas movían el aire caliente. Afuera, el olor a gasolina de los camiones que pasaban por la calzada de Tlalpan se colaba por las ventanas abiertas, mientras dentro los pacientes aguardaban su turno con la paciencia amarga de quien ya se acostumbró a esperar. Fue en ese momento cuando la voz rasposa de un hombre mayor, sentado en un rincón, rompió la rutina con una frase que dejó a todos inmóviles. «Ella caminará hoy». El silencio se extendió por segundos interminables. Algunos voltearon a verlo con desdén, otros con una chispa de curiosidad. Nadie entendió a quién se refería, pero la fuerza de sus palabras, dichas con la convicción de un profeta callejero, se quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Si esta historia te conmueve desde el inicio, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás relatos que te harán pensar, sentir y reflexionar sobre la fuerza de la vida misma. Mariana López, de apenas 22 años, apretó los dedos contra la bolsa de tela que traía colgada al hombro. El corazón le dio un salto, como si esa sentencia la hubiera señalado a ella directamente. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaron la fuente de la voz. Un hombre sin nombre, con el cabello entrecano y la piel curtida por el sol, envuelto en una chamarra demasiado gruesa para ese calor. Su mirada brillaba de una manera extraña, entre cansancio y certeza. Mariana estaba allí por Lucía, su hermana menor, que dormía en una cama improvisada al fondo del pasillo. Desde el accidente, los médicos habían sido claros. Las probabilidades de volver a caminar eran mínimas. Y sin embargo, esas palabras del mendigo, pronunciadas como una promesa imposible, la golpearon con una mezcla de miedo y esperanza. El ambiente del hospital público era un reflejo de la ciudad misma, caótico, ruidoso, lleno de contrastes. Una mujer vendía tortas afuera de la entrada principal y el aroma de frijoles con chile se mezclaba con el del desinfectante barato que impregnaba las paredes. En la sala de espera, algunos hablaban en voz baja en náhuatl, otros discutían con los administrativos por los retrasos, y un niño lloraba con un llanto persistente que taladraba los nervios de todos. Mariana se levantó y caminó hacia el pasillo donde estaba su hermana. Cada paso resonaba en su mente con la frase del mendigo. No quería creerlo, pero no podía evitarlo. Recordó la última vez que vio a Lucía sonreír de verdad antes del accidente, cuando aún corría por las calles de Oaxaca tras una pelota vieja. El recuerdo le apretó el pecho. Se detuvo en la puerta y observó a su hermana. Lucía parecía frágil, con el rostro pálido y el cabello recogido en una trenza deshecha. Dormía profundamente, con las piernas inmóviles bajo una sábana que no lograba cubrir del todo su delgadez. Mariana acercó una silla y se sentó a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. En ese instante, el murmullo de la sala volvió a crecer. Mariana alcanzó a escuchar a un par de ancianas comentar entre ellas: «Ese hombre siempre dice cosas raras, pero ¿y si fuera cierto?» «Ay, comadre, no te hagas ilusiones. Aquí todos venimos a esperar, no a milagros». Las palabras cayeron como un balde de agua fría, pero Mariana no pudo apartar la sensación de que algo estaba por suceder. La frase seguía martillando en su cabeza, y aunque intentaba convencerse de que solo era un viejo delirando, una chispa se encendía en su interior. Cerró los ojos, respiró hondo, y se prometió a sí misma que no dejaría que la desesperanza la venciera. Afuera, los claxonazos del tráfico recordaban que la vida seguía su curso. Dentro, el tiempo parecía detenido, como si todo el hospital aguardara junto con ella una respuesta que aún no llegaba. Y mientras sostenía la mano de su hermana, Mariana supo que el día apenas comenzaba. El hombre seguía allí en el mismo rincón, como si las horas no lo tocaran. Su ropa parecía haber vivido demasiados días de polvo y noches frías. La chamarra, demasiado gruesa para la tarde calurosa de la capital, estaba rota en los codos, y un sombrero descolorido le ocultaba parte del rostro. Sin embargo, sus ojos eran lo contrario. Brillaban con una claridad inquietante,
como si supiera algo que los demás ignoraban. Mariana no dejaba de observarlo desde su asiento. Entre los pasillos abarrotados, el olor a cloro y medicamentos vencidos se mezclaba con el sudor de la multitud. Era un ambiente donde nadie confiaba en nadie, pero ese mendigo, sin nombre ni historia aparente, había logrado clavar su presencia en la mente de todos con una sola frase. «¿Y usted quién es?», le preguntó un hombre robusto, de esos que parecen buscar pelea en cada esquina. El tono fue agresivo, pero el mendigo no respondió de inmediato. Se acomodó lentamente y levantó la mirada, como si midiera cada palabra. «No importa quién soy yo», dijo con calma. «Lo que importa es lo que está por suceder». La respuesta provocó murmullos. Una mujer de cabello canoso hizo la señal de la cruz. Un joven con uniforme escolar se rió entre dientes pero sin convicción. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mendigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sus manos eran ásperas, marcadas por cicatrices pequeñas, como si hubiese trabajado en el campo o con herramientas pesadas. Había algo en él que recordaba a los campesinos de Oaxaca, hombres acostumbrados al sol y al silencio, pero su voz arrastraba un acento indefinible, mezcla de muchos lugares. Mariana no pudo contenerse. Caminó hasta donde estaba él, y sin darse cuenta, lo miró a los ojos. «¿A quién se refería?», preguntó en voz baja, casi un susurro. El hombre esbozó una media sonrisa, pero no respondió. En lugar de eso, bajó la vista y murmuró algo que apenas se escuchó. «A veces la esperanza es lo único que sostiene a los que esperan». Mariana quiso insistir, pero una enfermera pasó empujando una camilla y la obligó a hacerse a un lado. El ruido metálico de las ruedas en el piso irregular rompió la tensión, aunque el peso de la frase se quedó en el aire. Otros empezaron a acercarse. Una señora con un rebozo azul le ofreció al mendigo una botella de agua. Él la aceptó con un gesto agradecido, como si llevara horas sin probar líquido. El niño que lloraba antes se detuvo y lo miró con curiosidad, como si hubiera encontrado un mago disfrazado de pordiosero. «Dicen que este viejo aparece en hospitales distintos», comentó un hombre de mediana edad cruzando los brazos. «Mi primo asegura haberlo visto en Puebla, diciendo cosas parecidas». «Yo lo vi en Chalco», intervino otra mujer. «Dijo que la tormenta pasará, y a la semana mi esposo salió del hospital. Las versiones se multiplicaron, como si de pronto todos tuvieran una historia donde aquel hombre era protagonista». Mariana escuchaba en silencio, sin saber qué creer. Una parte de ella lo consideraba un charlatán, alguien que disfrutaba de la atención. Pero otra parte, la que se aferraba a cualquier señal de esperanza, quería creer. El mendigo permaneció sereno. No negaba ni confirmaba nada, solo observaba, dejando que las palabras de los demás se convirtieran en un río que lo rodeaba sin mojarlo. Mariana regresó junto a Lucía con la mente enredada. Desde la cama su hermana abrió los ojos y le dijo con voz débil: «¿Qué pasa allá afuera?». «Nada, solo un hombre diciendo tonterías», respondió Mariana, aunque su voz tembló levemente. Lucía la miró con una ternura que desarmaba cualquier mentira. «Si son tonterías, ¿por qué tienes esa cara?». Mariana apretó los labios y desvió la mirada. Afuera, el murmullo crecía como si todos esperaran que el mendigo dijera algo más. Y él, sentado en su rincón, parecía estar aguardando el momento justo para abrir de nuevo la boca. El aire pesado del hospital se volvió aún más denso, cargado de preguntas sin respuesta. Mariana apoyó la cabeza en la pared fría del hospital y cerró los ojos. El murmullo constante de voces, el chirriar de las puertas metálicas y el olor penetrante a desinfectante la devolvían siempre a la realidad, pero su mente viajó de golpe hacia atrás, a su tierra, a los campos verdes de Oaxaca, donde había aprendido lo que significaba resistir. Recordó a Lucía de niña, corriendo descalza entre surcos de maíz, riendo con esa risa clara que llenaba de vida hasta los días más nublados. La tierra húmeda se pegaba a sus pies, y su madre siempre regañaba con cariño: «Se van a enfermar, chamacas». Pero era imposible detener a Lucía.
que parecía tener alas en lugar de piernas. En esos días, Mariana era la hermana mayor responsable, la que cuidaba que la pequeña no se lastimara al trepar los árboles o al perseguir al perro flaco del vecino. Había en ella una mezcla de orgullo y temor constante, porque sentía que debía protegerla de todo, y esa sensación ahora en la capital pesaba como una piedra que no la dejaba respirar. El recuerdo del accidente la golpeó con la fuerza de un relámpago. Aquel día, las dos viajaban en un autobús urbano, lleno de gente, con asientos rotos y ventanas que apenas cerraban. Lucía insistía en ir hasta la ventana, quería mirar la ciudad que todavía le resultaba desconocida. De pronto, el freno chirrió como un animal herido, el vehículo derrapó y el golpe fue brutal. Mariana solo recordaba los gritos, el olor a humo y el cuerpo de su hermana tendido, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Desde entonces, las palabras de los médicos habían sido frías como bisturí. Daño severo, pocas probabilidades, paciencia y terapia. Mariana no lloró frente a ellos, pero cada noche se deshacía en silencio, convencida de que había fallado. Si hubiera insistido en que no subieran a ese autobús viejo, si hubiera sujetado con más fuerza la mano de Lucía, quizás todo sería distinto. La culpa se convirtió en su compañera diaria, un eco que la perseguía incluso cuando intentaba concentrarse en sus estudios de sociología en la UNAM. Tenía exámenes, trabajos por entregar, pero nada importaba tanto como esa silla de ruedas que esperaba en casa. Y ahora, viendo a Lucía en una cama de hospital, tan vulnerable, esa voz interior le repetía sin piedad: «Fue tu culpa, siempre fue tu culpa». Tragó saliva y abrió los ojos de nuevo. La sala estaba igual, con sus paredes descascaradas y los ventiladores inútiles, pero en su mente seguía resonando la risa infantil de su hermana entre los campos de su pueblo. «No fue tu culpa», escuchó decir de pronto. Mariana volteó, sorprendida. Era la enfermera Rosario, una mujer robusta, de mirada cansada pero cálida. Se había acercado para revisar el suero de Lucía y había notado el gesto de dolor en el rostro de Mariana. Yo estaba allí», balbuceó Mariana, con la voz quebrada. «No la protegí». Rosario negó suavemente con la cabeza. «A veces la vida nos pone pruebas que no entendemos. No cargues sola con algo que no dependía de ti». Las palabras fueron como un bálsamo que apenas comenzaba a aliviar una herida profunda. Sin embargo, la culpa no se desvanecía tan fácil. Mariana bajó la mirada y acarició la mano de Lucía, que dormía tranquila, ajena a la tormenta interior de su hermana. En la sala de espera, el murmullo se había calmado un poco, pero Mariana sabía que la frase del mendigo seguía rondando en la cabeza de todos. «Ella caminará hoy». Esa sentencia se mezclaba ahora con los recuerdos de su infancia, como si alguien hubiera tejido en un mismo hilo la esperanza y la memoria del dolor. Mariana respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas en el recuerdo de aquella niña que corría libre por los campos. Tal vez todavía quedaba un camino, aunque fuera largo y difícil. El rumor empezó como un murmullo tímido, pero pronto se volvió un oleaje que recorrió la sala de espera. La frase del mendigo, repetida por unos y adornada por otros, se multiplicaba en cada rincón como si tuviera vida propia. «Dijo que alguien va a caminar hoy», susurró una mujer con su bebé dormido en brazos. «¿De verdad? ¿Y a quién se refiere?», preguntó un hombre joven que esperaba turno para radiografía. «Pues quién sabe, pero lo dijo como si supiera», contestó la mujer, con el rostro iluminado por una mezcla de miedo y esperanza. El ambiente cambió. Lo que antes era resignación y tedio se convirtió en expectativa. La gente ya no miraba solo al reloj, ni se quejaba de la lentitud del servicio. Ahora todos lanzaban miradas furtivas hacia el rincón donde el mendigo permanecía sentado, callado, como si nada de lo que ocurría tuviera que ver con él. Mariana observaba en silencio. Había aprendido en su pueblo que los rumores tienen fuerza, que una palabra puede recorrer las calles más rápido que el viento, y que cuando se instala en la gente, ya nadie lo detiene. El problema era que, a veces,
los rumores alimentan esperanzas que luego se quiebran en pedazos. Una anciana con huipil bordado que mascaba lentamente un trozo de pan dulce levantó la voz. «Yo lo he visto antes». «Ese hombre estuvo en una clínica de Tlaxcala hace unos meses», dijo algo parecido. Varios se giraron hacia ella. «¿Y qué pasó?», preguntó alguien desde atrás. «Una muchacha se recuperó de una operación complicada. Nadie esperaba que saliera bien, pero salió». La sala se llenó de un murmullo excitado. El mendigo no reaccionó, ni siquiera levantó la vista. Solo mantenía esa postura serena, como quien está fuera del tiempo. Mariana frunció el ceño. Parte de ella quería levantarse y decir en voz alta que todo eran coincidencias, que la medicina no se mueve por palabras de extraños. Pero otra parte se mantenía en silencio, porque en el fondo sentía que su propia esperanza se aferraba también a aquel hilo invisible. Un joven con gorra sentado cerca de la puerta intervino. «A mí me suena a pura superstición. Seguro es un viejo que repite frases para impresionar a los incautos». «Calla, chamaco», le respondió la anciana del huipil. «No es bueno burlarse de lo que no entiendes». El enfrentamiento verbal no pasó a más, pero dejó en el aire una tensión incómoda. Cada persona parecía estar decidiendo de qué lado colocarse. Los que creían que las palabras del mendigo tenían un significado oculto y los que preferían verlas como un delirio sin importancia. Mariana se inclinó hacia Lucía, que estaba despierta y escuchaba con atención. «¿También lo oíste?», preguntó Lucía con la voz débil pero curiosa. «Sí», respondió Mariana. «Pero no significa nada, no te hagas ilusiones». Lucía sonrió con ternura. «Tal vez no, pero ¿no es bonito pensar que alguien cree en mí?». Las palabras de su hermana la desarmaron. Mariana sintió un nudo en la garganta y apretó la mano de Lucía con fuerza. En ese momento entendió que, aunque todo fuera rumor, para su hermana podía significar un rayo de luz en medio de tanta oscuridad. El murmullo no cesaba. Cada tanto alguien lanzaba una nueva hipótesis, que el mendigo era un exmédico, que había perdido a su familia en un accidente, que era un loco de la calle. Nadie sabía nada con certeza, y eso solo aumentaba el misterio. El tiempo avanzaba despacio. La tarde se filtraba por las ventanas altas, tiñendo el ambiente con un resplandor naranja. Afuera sonaban los pregones de vendedores ambulantes que ofrecían tamales y atole, recordando que la vida continuaba más allá de esas paredes desgastadas. Mariana miró de nuevo hacia el rincón. El mendigo permanecía inmóvil, como si esperara el momento preciso para hablar otra vez. Y de algún modo Mariana sintió que lo haría. El reloj de pared marcaba las 5:30 cuando la puerta metálica del pasillo se abrió con un chirrido largo. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo, como si todos hubieran estado esperando ese momento. Entró un hombre de bata blanca, joven, de cabello negro peinado hacia atrás, con un estetoscopio colgando del cuello. Su porte era firme, aunque el cansancio se notaba en las ojeras y en la manera en que sus hombros parecían cargar más de lo que deberían. «Buenas tardes», dijo con voz clara, aunque no demasiado fuerte. El murmullo de la sala se detuvo por un instante. Algunos lo reconocieron de inmediato, otros solo lo observaron con curiosidad. En la placa de identificación brillaba su nombre, Jesús Ramírez. El contraste no pasó desapercibido. Varias miradas se cruzaron, algunas con un dejo de ironía, otras con esperanza renovada. Un hombre en muletas murmuró: «Mira, hasta se llama Jesús». Las palabras corrieron de boca en boca, y pronto el ambiente se llenó de un extraño simbolismo. El mendigo no levantó la cabeza, pero parecía sonreír apenas, como si hubiera estado esperando precisamente esa entrada. Mariana observó al médico con atención. Había algo distinto en él. No era la típica figura distante de los médicos que trataba de evitar el contacto con los pacientes. Caminaba despacio, deteniéndose a saludar con un gesto o una palabra rápida. Una mujer mayor le pidió información sobre su hijo y él se inclinó para responderle con paciencia, aunque en sus ojos se notaba la fatiga.
Cuando Jesús llegó al mostrador, pidió varios expedientes. Su tono era firme, pero respetuoso con el personal administrativo, que parecía rehuirlo por el exceso de trabajo. Mariana alcanzó a escuchar cómo insistía en la urgencia de ciertos casos, incluso cuando las secretarias replicaban que no había insumos suficientes. «Si no los atendemos ahora, mañana será demasiado tarde», dijo con una convicción que hizo callar a los demás. Aquella frase se grabó en la mente de Mariana. Le recordó la manera en que hablaba su padre en el pueblo cuando defendía la cosecha frente a los intermediarios injustos, sin levantar la voz, pero con una firmeza imposible de ignorar. Lucía, recostada, también lo miraba con atención. «Se llama Jesús», susurró con una leve sonrisa. «Qué coincidencia, ¿no?». Mariana trató de responder con ligereza, pero la conexión era demasiado evidente. «Coincidencia o no, parece que se preocupa de verdad por la gente», dijo, observando cómo el joven médico revisaba los documentos con rapidez. La sala, antes dominada por rumores, comenzó a llenarse de una energía distinta. No era fe ciega ni superstición, sino una sensación de que alguien dentro de esas paredes aún estaba dispuesto a luchar por los que esperaban. Una madre con su hija enferma en brazos se acercó a él. «Doctor, por favor, mi niña lleva horas con fiebre». Jesús dejó a un lado los papeles, sacó una linterna pequeña del bolsillo y revisó a la niña con cuidado. Su expresión se volvió seria, pero no distante. «Necesita que la pasemos de inmediato a observación. No se preocupe, yo me encargo», dijo, y su seguridad logró que la mujer rompiera en lágrimas de alivio. Ese gesto bastó para que varias personas lo miraran como si hubiera llegado un salvador. El murmullo se transformó en una especie de calma expectante. El mendigo levantó entonces la vista y fijó los ojos en Mariana. No dijo nada, pero el brillo en su mirada pareció comunicarle que todo aquello formaba parte de algo más grande, como si las piezas estuvieran cayendo en su lugar. Mariana apretó la mano de Lucía y respiró hondo. El hospital seguía siendo un sitio caótico, con paredes descascaradas y pasillos llenos de desesperanza, pero en ese instante la figura de Jesús Ramírez se alzaba como una promesa distinta. Y ella no pudo evitar sentir que su historia apenas comenzaba a cambiar. El ambiente cargado del hospital se volvió más denso cuando Mariana escuchó la conversación entre dos enfermeras cerca del mostrador. Hablaban en voz baja, pero la preocupación se filtraba en cada palabra. «Dicen que la cirugía de la muchacha puede aplazarse», susurró una de ellas, hojeando un expediente. «No hay material suficiente. El proveedor no entregó los insumos». «Otra vez lo mismo», respondió la otra resignada. El corazón de Mariana dio un vuelco. Se acercó con cautela, temiendo escuchar lo que ya intuía. «¿De quién hablan?», preguntó con la voz temblorosa. Las enfermeras se miraron entre sí, incómodas. Una de ellas intentó cambiar de tema, pero la otra, quizás conmovida por la ansiedad en el rostro de Mariana, habló con franqueza. «De tu hermana, muchacha. La cirugía estaba programada, pero sin material quirúrgico es imposible». Mariana sintió que el suelo se le abría. Todo el esfuerzo, las noches enteras sin dormir, las oraciones silenciosas, parecían estrellarse contra esa muralla de burocracia y desabasto que dominaba los hospitales públicos. «No puede ser», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. En ese momento apareció el doctor Jesús Ramírez. Se acercó al mostrador y escuchó la última parte de la conversación. Su rostro se tensó de inmediato. «¿Otra vez lo mismo?», preguntó con un tono firme, casi de enojo. «Lo siento, doctor», dijo la enfermera, «pero la administración dice que hasta la próxima semana». Jesús golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano, conteniendo la frustración. «Una semana es demasiado tarde. Esa niña necesita la cirugía cuanto antes». Mariana se aferró a esas palabras como si fueran un salvavidas. «Doctor, por favor, tiene que hacer algo. No podemos esperar más». Jesús la miró directamente a los ojos. Había cansancio en su expresión, pero también determinación. «Voy a intentar mover todo lo que pueda»,
No es la primera vez que peleo contra estos retrasos. El joven médico salió del mostrador y se dirigió a la oficina administrativa. Mariana lo siguió con la mirada, sin saber si sentir alivio o miedo. La esperanza se mezclaba con el recuerdo amargo de tantas veces que había visto cerrarse puertas frente a ella y su hermana. Mientras tanto, el mendigo en su rincón observaba la escena en silencio. Su mirada se clavó en Mariana por unos segundos. No pronunció palabra, pero ese gesto bastó para que ella sintiera un escalofrío. Los minutos pasaron lentos. Mariana acompañó a Lucía, que había despertado con gesto confundido. «¿Qué sucede?», preguntó la menor. Mariana dudó un instante antes de responder. «Dicen que quizá pospongan tu cirugía». Lucía la miró con una calma inesperada, como si ya hubiera aprendido a vivir entre la incertidumbre. «No te preocupes, hermana. Siempre hemos esperado, ¿no?». Aquellas palabras, simples pero llenas de resignación, le dolieron más que cualquier diagnóstico. No podía aceptar que su hermana, tan joven, ya se acostumbrara a esperar como todos en ese hospital olvidado. Al poco tiempo, Jesús regresó. Su bata blanca estaba arrugada, su cabello más despeinado que antes. La expresión en su rostro revelaba que no había sido fácil. «No fue sencillo, pero conseguí un permiso especial», dijo mirando directamente a Mariana. «Si todo sale bien, mañana tendrán el material que necesitamos». Los ojos de Mariana se humedecieron. «¿De verdad? De verdad, pero necesito que sepas algo. Aunque tengamos el material, la cirugía sigue siendo riesgosa. No quiero darte falsas esperanzas». Mariana asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Había aprendido a no confiar en promesas vacías, pero en la voz de Jesús había una sinceridad distinta. El murmullo volvió a crecer en la sala. Varios pacientes observaban la escena con atención, como si cada palabra del médico y de Mariana también hablara de sus propias batallas. Y mientras el día se desvanecía, Mariana comprendió que aquel hospital no solo era un lugar de dolor, sino también un campo de lucha donde cada decisión podía cambiarlo todo. El cansancio comenzaba a pesarle a Mariana. Llevaba horas entre pasillos y sillas duras, atrapada en ese ambiente donde el tiempo parecía no avanzar. La promesa de Jesús de conseguir los materiales le había dado un poco de alivio, pero la incertidumbre seguía ahí, mordiendo por dentro. Fue entonces cuando Rosario, la enfermera robusta de mirada amable, se le acercó con un vaso de agua en la mano. «Toma, hija, necesitas hidratarte. Aquí uno se seca hasta por dentro de tanto esperar». Mariana aceptó el vaso con gratitud. Rosario se sentó a su lado como si hubiera decidido que era momento de conversar. «No es fácil estar aquí, yo lo sé. He visto a muchas familias quebrarse, pero también he visto milagros de otro tipo, ¿sabes? No esos que caen del cielo, sino los que nacen de la voluntad de seguir adelante». Mariana bebió un sorbo y la miró con atención. «A veces siento que todo se me escapa», confesó. «Quiero ser fuerte por mi hermana, pero no sé si puedo con tanto». Rosario asintió con un gesto de comprensión. «Es normal sentirse así. Yo misma tengo un hijo que enfermó cuando era pequeño. Pensé que no lo lograría, pero con ayuda de la comunidad, con la gente que nos rodeaba, encontramos fuerza. Aquí nadie puede con todo solo, Mariana». La joven bajó la mirada. Siempre había cargado la responsabilidad como si fuera únicamente suya. Desde que el accidente ocurrió, se culpaba a sí misma, y ahora la idea de compartir ese peso le resultaba extraña, pero también liberadora. En ese momento, Rosario le contó historias de otros pacientes. Le habló de un campesino que llegó con las manos destrozadas y gracias a la terapia y al apoyo de su familia, volvió a trabajar la tierra. Le habló de una mujer que después de una operación complicada aprendió a caminar de nuevo porque su hija nunca la dejó rendirse. «No subestimes lo que significa tener a alguien al lado», dijo Rosario, mirándola con seriedad. «Tu presencia aquí ya es parte de la fuerza que tu hermana necesita». Las palabras se clavaron hondo en Mariana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su lucha no era inútil.
que su sola compañía podía sostener a Lucía en medio del dolor. Mientras hablaban, el mendigo seguía en su rincón. No había dicho nada desde la mañana, pero su figura era como una sombra vigilante que nadie podía ignorar. Cada tanto, alguien lo observaba de reojo, esperando una nueva frase. Mariana, sin embargo, se aferraba a lo concreto. Rosario, con su voz cálida, le ofrecía algo más que misterio. Le ofrecía una certeza palpable. Lucía despertó y escuchó parte de la conversación. ¿De verdad dijo eso, enfermera?, preguntó con un hilo de voz. Rosario se inclinó hacia ella y acarició suavemente su frente. De verdad. Yo lo vi. Personas que parecían vencidas encontraron fuerza donde no pensaban que la había. Tú también puedes hacerlo, muchacha. Lucía sonrió débilmente y apretó la mano de su hermana. Entonces no estoy sola, susurró. Mariana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca lo estarás, Lucía. La sala volvió a llenarse de ruidos, teléfonos sonando, pasos apresurados de médicos, discusiones en el mostrador. Sin embargo, para Mariana, ese momento se quedó suspendido como un refugio. Rosario se levantó, ajustó su uniforme y antes de irse añadió: Recuerda, hija, no cargues todo sola. Aquí todos luchamos juntos, aunque no siempre lo parezca. Mariana la siguió con la mirada y respiró hondo. Una semilla había sido plantada dentro de ella, la idea de que no estaba condenada a enfrentar la tormenta sin ayuda, y aunque la incertidumbre seguía latiendo, comenzó a creer que la solidaridad podía abrir caminos que parecían cerrados. El sonido del celular de Mariana rompió el silencio de la tarde. Lo sacó de su bolsa de tela y al ver el nombre en la pantalla, sintió un peso en el pecho. Mamá. Contestó con un nudo en la garganta. ¿Cómo está mi niña?, preguntó la voz cansada de su madre desde Oaxaca. Mariana tragó saliva antes de responder. Sigue estable, mamá. Están esperando el material para la cirugía. Quizá mañana. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, interrumpido solo por el cacareo lejano de gallinas y un ladrido. Hija, no tenemos más dinero. Tu papá está preocupado. Dice que si esto se alarga tendrás que regresar y trabajar. La tierra sola no alcanza. Mariana cerró los ojos. Aquellas palabras eran como cuchillos. Había luchado tanto por entrar a la universidad, por estudiar en la ciudad, pero la enfermedad de Lucía estaba devorando todo. No puedo dejarla sola, respondió casi en un susurro. Y tampoco quiero abandonar mis estudios. La familia primero, Mariana, replicó la madre con voz firme. La carrera puede esperar, tu hermana no. La llamada se cortó con un ruido seco. Mariana apretó el celular contra su pecho sintiéndose atrapada. Era como si dos mundos la jalaran en direcciones opuestas. Su deseo de construir un futuro y la necesidad inmediata de salvar a su hermana. Lucía, que había escuchado parte de la conversación, la miró con ternura. No dejes la universidad por mí, por favor. Yo sé cuánto sueñas con terminarla. ¿Y cómo voy a seguir estudiando si ni siquiera sé si volverás a caminar?, respondió Mariana, la voz quebrada. Porque tú mereces tu vida, hermana. No cargues todo sobre tus hombros. Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso. No era la primera vez que las escuchaba ese día. Rosario le había dicho algo parecido, y entonces, como si la coincidencia buscara confirmarse, el mendigo habló por primera vez en horas. No cargues sola el peso del maíz, comparte la cosecha. La frase, dicha con calma y firmeza, se expandió por la sala como un trueno suave. Varios pacientes lo miraron sorprendidos. Otros repitieron en voz baja lo que había dicho. Mariana volteó hacia él, confundida. ¿Qué significa eso?, preguntó. El mendigo la observó sin parpadear, con una mirada tan profunda que parecía atravesarla. Que nadie siembra ni cosecha en soledad. Si quieres salvar a tu hermana no podrás hacerlo sola. Mariana sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Era como si el hombre hubiera escuchado la conversación con su madre, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. ¿Y cómo voy a compartir algo que ni siquiera tengo?, preguntó con desesperación.
El mendigo no respondió de inmediato. Cerró los ojos y murmuró algo ininteligible, como si rezara en un idioma antiguo. Luego abrió los ojos de nuevo y dijo: «A veces la cosecha no es maíz ni trigo, es la fuerza que compartes con los demás». La sala quedó en silencio. Mariana se quedó sin palabras, atrapada entre la incredulidad y la necesidad de creer en algo. Lucía apretó su mano. «Tal vez tiene razón. No tenemos mucho, pero sí nos tenemos a nosotras». El peso de esas palabras la hizo llorar en silencio. Por primera vez, Mariana permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran solo lágrimas de dolor, sino de alivio. El reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, no tenía que cargar con todo en soledad. El ambiente en la sala volvió a llenarse de murmullos. Algunos decían que el mendigo era un sabio disfrazado, otros que estaba loco. Mariana no sabía qué creer. Lo único que sentía era que sus palabras habían tocado algo profundo dentro de ella, un lugar donde la esperanza aún resistía. Y en ese momento supo que debía encontrar la manera de sostener a su hermana sin perderse a sí misma en el intento. La noche cayó sobre la ciudad y el hospital se transformó en un lugar distinto. Los pasillos oscuros olían a café recalentado y a desinfectante barato. Afuera, el ruido del tráfico se fue apagando, sustituido por el canto lejano de un organillero que aún tocaba en la esquina. Dentro, el silencio pesaba como una losa. Mariana no había dormido en más de 24 horas. Permanecía en la sala de espera, abrazando la bolsa de tela como si fuera un escudo. Sus párpados se cerraban, pero el miedo la mantenía despierta. El eco de la voz de su madre, las palabras del mendigo y la resignación de Lucía giraban en su cabeza como un torbellino. Un campesino de rostro curtido, sentado a su lado, rompió el silencio. «Se ve cansada, señorita. ¿Hace cuánto que no duerme?» «Ni lo recuerdo», respondió Mariana con una sonrisa amarga. El hombre asintió. Tenía las manos ásperas, llenas de callos, y un sombrero de palma desgastado. «Yo vengo de la Mixteca. Mi hijo está internado desde hace semanas. Cuando uno es del campo, aprende a resistir, pero esto es diferente». Mariana lo miró con atención. Había en su voz una dignidad sencilla, la misma que recordaba en los hombres de su pueblo cuando hablaban de la tierra. Del otro lado de la sala, un joven de mirada cansada se unió a la conversación. «Yo soy deportado. Me mandaron de regreso hace 2 meses. No tengo familia aquí y me enfermé en la frontera. Nadie me espera, pero aquí estoy, luchando por seguir». Su tono no era de queja, sino de una crudeza que revelaba una vida golpeada. Mariana lo escuchó y sintió un extraño alivio. No era la única que cargaba un peso imposible. Una madre soltera, con su hijo de 8 años dormido en el regazo, habló también. «Yo trabajo limpiando casas. No tengo seguro, pero me metí aquí porque no había de otra. A veces pienso que la vida me pide más de lo que puedo dar, pero cuando veo a mi niño, sé que no puedo rendirme». Mariana bajó la mirada. Cada una de esas historias era un espejo que le devolvía su propia lucha. El cansancio la empujaba a la desesperación, pero esas voces la sostenían de algún modo. El campesino suspiró y agregó: «Todos estamos aquí esperando, pero mientras hablamos, no se siente tan pesado. La soledad mata más que la enfermedad». La frase le golpeó hondo. Había estado tan concentrada en su propia culpa que olvidó mirar alrededor y reconocer que la sala entera era un mosaico de batallas invisibles. El mendigo, desde su rincón, abrió los ojos y los fijó en el grupo. Con voz ronca, dijo: «El dolor no se vence solo, el dolor se comparte, y al compartirlo se hace más ligero». El silencio fue inmediato. Nadie se atrevió a contradecirlo. Mariana sintió que la frase caía sobre ella como un recordatorio inevitable. Respiró profundo y se atrevió a hablar en voz alta, más para sí misma que para los demás. Tal vez sea cierto». El joven deportado la miró y sonrió débilmente.
Yo no sé si ese viejo está loco o no, pero es verdad. Si no hablara con ustedes me volvería loco yo también. La madre soltera asintió. Es como una familia improvisada. Aquí todos tenemos miedo, pero juntos no se siente tan frío. Mariana cerró los ojos un momento y dejó que esas palabras la envolvieran. El cansancio seguía ahí, pero ahora había algo más, un calor humano, una certeza de que no estaba tan sola como creía. Y mientras el reloj avanzaba lento hacia la madrugada, comprendió que la fe no siempre nace en templos ni en rezos, sino en la fuerza compartida de quienes resisten lado a lado. La mañana llegó sin aviso, con el resplandor gris que entraba por las ventanas altas del hospital. Mariana apenas había dormido unos minutos en la silla, con la cabeza apoyada en la pared. El murmullo del pasillo la despertó. Pasos apresurados, voces tensas, el sonido metálico de bandejas moviéndose. Jesús apareció con una carpeta en la mano. Su expresión era seria, pero en sus ojos había una chispa de triunfo. «Ya tenemos el material», anunció en voz baja dirigiéndose a Mariana. «Llegó esta madrugada». El alivio le recorrió el cuerpo de golpe. Sintió que podía respirar por primera vez en días. «¿Entonces la operación será hoy?», preguntó con esperanza. Jesús asintió, aunque no sonrió. «Sí, pero quiero que entiendas algo. Conseguimos los insumos, pero en cantidades limitadas. La cirugía será complicada. No puedo prometerte que tu hermana recuperará la movilidad por completo». Mariana lo miró fijamente. No había en él un tono de falsa seguridad, sino una honestidad que se agradecía en medio de tantas medias verdades. «Solo dígame si hay una posibilidad», dijo con firmeza. «La hay», respondió Jesús, «y vamos a luchar por ella». El corazón de Mariana latía con fuerza. Se giró hacia Lucía, que escuchaba desde su cama. La joven tenía la piel pálida, pero en sus ojos brillaba una determinación tranquila. «¿Lo escuchaste?», preguntó Mariana. Lucía sonrió débilmente. «Sí, y estoy lista». La mezcla de valentía y fragilidad en su voz rompió algo dentro de Mariana. Por un instante, recordó a la niña que corría descalza entre los surcos de maíz. Esa niña seguía allí oculta bajo la piel de la paciente, que ahora se preparaba para una operación de vida o muerte. Jesús abrió la carpeta y explicó el procedimiento con calma. Cada palabra sonaba como un recordatorio de los riesgos. Habrá dolor, habrá un largo proceso de rehabilitación y no podemos descartar complicaciones. Pero si no lo intentamos, el daño será permanente. Mariana sintió la presión de la decisión sobre sus hombros. Firmar ese papel significaba arriesgarlo todo, pero no firmarlo era condenar a su hermana a una silla de ruedas para siempre. «¿Confía en mí?», preguntó Jesús, mirándola con seriedad. Mariana respiró hondo. Las voces de su madre, las palabras de Rosario y el eco del mendigo giraron en su mente. Recordó la frase: «Ella caminará hoy». «Confío», dijo finalmente, y tomó la pluma para firmar. Lucía le apretó la mano con fuerza. «Gracias, hermana. No importa lo que pase, gracias por no rendirte». Las lágrimas amenazaban con salir, pero Mariana se las tragó. No podía mostrarse débil frente a ella. Jesús cerró la carpeta y se enderezó. «Bien. Prepárense. En unas horas entraremos a cirugía». El murmullo en la sala se intensificó. Algunos pacientes que habían escuchado comenzaron a comentar entre ellos, como si la historia de Lucía también les perteneciera. Había expectativa, miedo y, sobre todo, una chispa de esperanza compartida. Mariana acarició el cabello de su hermana y se inclinó para susurrarle al oído: «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas». Lucía cerró los ojos y asintió. El día apenas comenzaba, y con él la batalla más importante que habían enfrentado en su vida. El día avanzó lento, arrastrándose como un río que se niega a llegar a su fin. Mariana permaneció junto a Lucía, aferrada a la idea de que todo saldría bien, aunque cada pensamiento en su cabeza luchaba contra la incertidumbre. La cirugía estaba a punto de comenzar, y con cada minuto que pasaba, el peso de la decisión aumentaba en su pecho.
Lucía, a pesar de todo, parecía más tranquila que su hermana. Estaba acostada en la cama, los ojos cerrados y la respiración profunda. Mariana la observaba con una mezcla de admiración y angustia. ¿Cómo podía ser tan valiente? Su hermana pequeña, siempre tan llena de vida, ahora se preparaba para enfrentar un futuro incierto. La enfermera Rosario pasó varias veces por el pasillo. Cada vez que la veía, Mariana sentía un poco más de consuelo, como si la presencia de la mujer fuera un ancla que la mantenía conectada a la realidad. Rosario había sido clara desde el principio. El camino sería largo, pero la esperanza nunca debía abandonarse. De repente, la puerta se abrió con un suave chirrido. Jesús, el médico, entró con su bata blanca, una expresión más seria que nunca. «Es hora», dijo, y su voz fue un golpe en el aire. Mariana miró a Lucía, que ahora la miraba también, con esos ojos llenos de confianza. «Voy a estar aquí cuando despiertes», le prometió Mariana, su voz temblorosa. Lucía asintió con una sonrisa débil. «Te quiero mucho, hermana. Gracias por no dejarme sola». Mariana sintió un nudo en la garganta, pero forzó una sonrisa. Nunca había sido tan difícil decir adiós, ni siquiera por unos minutos. Jesús le dio una señal a la enfermera y Lucía fue llevada al quirófano. Mariana se quedó en la sala, observando cómo las puertas se cerraban detrás de su hermana, llevándola hacia lo desconocido. Se dejó caer en la silla y las lágrimas comenzaron a brotar, rápidas, incontrolables. No era solo miedo, era una mezcla de desesperación y amor. El amor que sentía por Lucía la mantenía firme, pero también la hacía vulnerable. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si todo lo que había hecho no era suficiente? El mendigo, que aún estaba en su rincón, observaba la escena sin decir palabra. Mariana lo miró por un instante, como buscando alguna respuesta. El hombre parecía perdido en sus pensamientos, pero en sus ojos había algo que la hizo sentir menos sola, como si, a pesar de su exterior desgastado, comprendiera la profundidad del dolor que ella estaba viviendo. «El dolor compartido es más ligero», dijo él casi como un susurro. Mariana lo miró sin comprender del todo. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó la voz rota. El mendigo la miró fijamente, sus ojos llenos de una sabiduría antigua. El dolor, como todo en la vida, no se debe cargar en soledad. A veces, lo que más necesitamos es que alguien esté a nuestro lado. Las palabras flotaron en el aire y Mariana, aunque desconcertada, las dejó entrar. Recordó las palabras de Rosario, la conversación con las otras personas en la sala. Todos compartían un dolor, pero también una fortaleza colectiva. Quizás no estaba sola en este camino después de todo. Las horas pasaban lentamente. Mariana trataba de mantener la calma, de no pensar en lo peor. Cada minuto se sentía como una eternidad. Recordaba el rostro de su madre preocupada y las expectativas que recaían sobre ella. Su madre había confiado en ella, había puesto todas sus esperanzas en su capacidad para enfrentar lo que venía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió de nuevo. Jesús apareció, su rostro serio, pero con un brillo en los ojos que Mariana no comprendió de inmediato. «La cirugía fue un éxito», dijo, y su voz, aunque cansada, transmitía alivio. Mariana no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. La sala se llenó de un silencio lleno de esperanza, un silencio que no necesitaba palabras para ser comprendido. Lucía estaba bien, y el camino hacia su recuperación acababa de comenzar. Mariana se levantó, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La incertidumbre seguía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que todo había valido la pena. Jesús había desaparecido tras las puertas del quirófano para supervisar personalmente el posoperatorio. Mariana permanecía en la sala, con las piernas temblorosas, intentando digerir la noticia. El alivio era tan abrumador que apenas podía sostenerse en pie. Rosario le ofreció un té de canela tibio, que recibió con manos frías y agradecidas. «Ahora empieza otro tipo de espera», dijo la enfermera, con una voz suave.
la del cuerpo que lucha por sanar. Mariana asintió. Cada palabra se sentía más real. Aunque la cirugía hubiera sido exitosa, el proceso apenas comenzaba. Estaba por agradecerle cuando un zumbido grave, eléctrico, sacudió el aire del hospital. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Un segundo después, un silencio tenso llenó el pasillo. Se detuvieron los pasos, cesaron los murmullos. Todo quedó envuelto en una penumbra inquietante. ¿Qué pasó?, preguntó Mariana sobresaltada. Un apagón, respondió Rosario con la mandíbula apretada. No es raro. Este hospital tiene más años que yo. Las luces de emergencia se encendieron débilmente, apenas lo suficiente para distinguir los rostros tensos. Mariana sintió como la preocupación se apoderaba otra vez de su pecho. Mi hermana, ¿y si la operación no ha terminado? ¿Y si están en medio de algo crítico? Rosario colocó una mano firme sobre su hombro. Tranquila, el quirófano tiene generador. Están preparados para esto. Pero el temblor en la voz de la enfermera delataba que no todo estaba bajo control. Mariana salió al pasillo buscando respuestas. El personal se movía con rapidez, algunos revisando conexiones, otros tratando de comunicarse por radio. En una esquina escuchó la conversación entre dos médicos. No está funcionando el generador principal. Están revisando manualmente. Si no lo activan en 5 minutos, hay que improvisar. Mariana sintió cómo se le aflojaban las rodillas. Volvió corriendo hacia Rosario. ¿Escuchó eso? ¿Qué va a pasar si el generador no funciona? Rosario guardó silencio por un segundo eterno y luego dijo, «Van a hacer todo lo posible, lo sé». Las luces de emergencia empezaron a titilar. El ambiente se tornó opresivo. Mariana sintió que el aire se espesaba, como si el hospital respirara con dificultad. Entonces lo vio. El mendigo, aún en su rincón, se puso de pie por primera vez desde que lo conoció. Su figura se alzó lentamente, como si respondiera a una llamada invisible. Caminó hasta el centro del pasillo sin prisa, pero con paso firme. «Hoy no termina nada», dijo en voz alta, con una serenidad que cortó el aire. «Ella caminará». Algunos se detuvieron a mirarlo, otros siguieron corriendo. Pero en Mariana, esas palabras volvieron a encender algo que el miedo había apagado, una certeza inexplicable. El murmullo creció, el apagón se mantenía. Jesús no salía del quirófano. Todo era incertidumbre. Mariana se llevó las manos a la cabeza, cerró los ojos y respiró hondo. Recordó las voces de los demás pacientes, la comunidad improvisada de la noche anterior. No podía perder la fe justo ahora, no después de haber llegado tan lejos. En ese momento, una ráfaga de luz volvió a encender parte del pasillo. Las luces titilaron y luego se estabilizaron. Alguien gritó desde adentro. «¡Tenemos energía!». El sistema responde. Mariana sintió que las piernas le fallaban. Rosario la sostuvo de inmediato. «Te dije que lo lograrían», susurró. La tensión cedía lentamente. Los pasos volvieron a su ritmo. El caos empezaba a ordenarse. El hospital, herido pero vivo, retomaba su pulso habitual. El mendigo ya no estaba en el pasillo. Mariana lo buscó con la mirada, pero había desaparecido. Solo quedaban sus palabras flotando en el aire. «Hoy no termina nada». Y mientras el reloj marcaba el mediodía, Mariana supo que esa batalla no se había ganado con bisturís ni tecnología, se había ganado con fe, con lucha y con una esperanza que se negaba a apagarse. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, mientras la tarde se filtraba por las ventanas altas del hospital, tiñendo el ambiente de un amarillo tenue. El ritmo frenético que había caracterizado las horas anteriores cedió un poco, como si el hospital mismo necesitara un respiro. Las enfermeras y los médicos se movían con menos prisa, aunque las sombras del miedo aún rondaban por los pasillos. Mariana se encontraba sentada en la misma silla, con las manos entrelazadas, las piernas tensas y la mente revuelta. Había escuchado que la cirugía había sido un éxito, pero la incertidumbre aún la acechaba.
No podía evitar pensar en todo lo que aún les esperaba. La rehabilitación, las complicaciones, el dolor. Su mente, como un río desbordado, se perdía entre recuerdos, dudas y la constante pregunta de si todo aquello sería suficiente. Si, después de tanto sacrificio, Lucía lograría caminar nuevamente. Si ella, la hermana mayor, sería capaz de mantener la promesa que le había hecho. Te voy a acompañar hasta el final. En ese momento la puerta del pasillo se abrió suavemente. Era el doctor Jesús, pero su expresión era diferente. Ya no era la mirada seria de antes, sino un leve destello de satisfacción, aunque seguía siendo cauteloso. «¿Cómo está?», preguntó Mariana, levantándose de la silla con el corazón a 1000 por hora. «Está bien», dijo Jesús suavemente. «La operación fue exitosa. No podemos cantar victoria aún, pero es un buen comienzo». Mariana sintió como si todo el peso que había cargado durante días se desvaneciera en un suspiro. Su cuerpo se relajó de golpe, como si hubiese estado esperando esa frase desde el momento en que entró al hospital. «¿Puede? ¿Caminará?», preguntó, su voz quebrada por la emoción que la ahogaba. Jesús la miró por un momento antes de responder. «Es demasiado pronto para decirlo con certeza. Pero hemos dado un paso grande. Lo siguiente será que se recupere bien y comience la rehabilitación. El proceso será largo, pero tenemos razones para ser optimistas». Las palabras del médico fueron un bálsamo para su alma, aunque no la liberaban del todo. La batalla no había terminado. En realidad, recién comenzaba. Mariana asintió sin poder dejar de mirar el rostro de Jesús, buscando más respuestas que él no podía dar. Un silencio pesado se instaló entre ellos, un silencio cargado de expectativas y temores. Lo sé», dijo finalmente, levantando la vista hacia él. «Gracias, doctor. No sé cómo agradecerle por todo lo que ha hecho». Jesús sonrió ligeramente. «Es mi trabajo. No tiene que agradecerme. Lo que importa es que sigamos adelante. Y ustedes no están solas». Mariana, por un momento, sintió que esas palabras alcanzaban algo profundo en ella, como si, en su lucha contra el miedo y la incertidumbre, alguien por fin le ofreciera un respiro. Jesús asintió, como si supiera exactamente lo que ella necesitaba escuchar, y luego se alejó hacia las habitaciones de recuperación. Mariana se quedó allí, en el pasillo, sola con sus pensamientos. Su cuerpo parecía drenado de toda energía, pero había algo dentro de ella que despertaba. Una chispa de esperanza, un recordatorio de que, a veces, la vida no se mide en victorias rápidas, sino en los pequeños pasos que damos cada día. El mendigo apareció en el umbral del pasillo, su figura solitaria y conocida. Mariana lo miró, y aunque no sabía si sus palabras eran una profecía o solo la expresión de un hombre que había vivido demasiado, sintió que algo en su interior había cambiado. Ya no estaba tan sola en este camino. Él la miró, y aunque sus ojos eran profundos, no dijo nada más. Solo asintió lentamente como si la hubiera estado esperando. Mariana le devolvió la mirada, sintiendo que todo lo que había experimentado hasta ese momento la había preparado para seguir. Tal vez la vida no fuera un camino recto, ni fácil, pero por primera vez, después de tanto tiempo, sentía que estaba lista para caminar con su hermana, paso a paso, hacia la luz. Mariana regresó a la sala de espera con pasos lentos, como si temiera romper el frágil equilibrio que por fin había alcanzado. Miraba todo con ojos distintos: las sillas de metal, los ventiladores ruidosos, los pacientes dormidos con la cabeza colgando. Todo seguía igual, pero ella ya no era la misma. Lo buscó de inmediato. Su mirada recorrió los rincones donde solía estar sentado, quieto, casi invisible. Pero el mendigo ya no estaba. «¿Dónde se metió?», murmuró, dando unos pasos hacia el lugar donde siempre lo veía. Una mujer que tejía cerca del ventanal levantó la vista. «¿Quién?». «El señor mayor, el de la chamarra rota, el que decía cosas raras». La mujer frunció el ceño, pensativa. «Ah, sí, lo vi parado ahí hace rato, pero luego ya no. Pensé que se había ido contigo». Mariana negó con la cabeza. «No, yo no lo vi salir. Otra señora,
con un niño dormido en brazos, intervino. Ese señor realmente estaba aquí. Yo solo lo escuché hablar una vez, pero nunca lo vi entrar ni salir. Mariana sintió una punzada en el estómago. Caminó hacia la puerta principal, miró hacia la calle. Los vendedores de tamales seguían en la esquina, los taxis pitaban como siempre, pero no había rastro del hombre. Volvió adentro, desconcertada. Una parte de ella pensaba en la posibilidad de que el mendigo fuera solo un hombre común, perdido en su propia historia. Pero otra parte no podía evitar pensar que había algo más. Se dirigió al mostrador, donde una joven enfermera revisaba documentos. «Disculpa, ¿tienes registrado el ingreso de un señor mayor, delgado, con sombrero y chamarra gruesa?» La enfermera la miró confundida. «¿Paciente?» «No. Estaba aquí en la sala de espera». Revisó brevemente la lista y negó con la cabeza. «No tengo nada con esa descripción, y si no se registró no debió haber estado aquí». Mariana se quedó inmóvil. Sabía que lo había visto. No una vez, sino muchas. Había hablado con él, había escuchado sus frases. Lo había sentido presente. ¿Es posible que haya entrado sin que nadie lo notara? La enfermera sonrió con incredulidad. En este lugar, todo es posible. Mariana regresó al pasillo principal, su mente girando como una espiral. Se sentó frente a la pared, cerró los ojos e intentó repasar cada momento en que había cruzado palabras con él. ¿Qué significaban esas frases? ¿Por qué apareció justo cuando más lo necesitaba? Ella caminará hoy. No cargues sola el peso del maíz. El dolor se comparte. Todo resonaba ahora con un nuevo sentido. No eran predicciones vacías, sino invitaciones a resistir, a tener fe, a no rendirse. Lucía estaba viva. La cirugía había salido bien y ella no se había derrumbado. No del todo. Había sostenido a su hermana, se había sostenido a sí misma, y en cada paso de ese camino esas palabras la habían acompañado. Se levantó y caminó hacia el rincón donde siempre lo veía sentado. Tocó el respaldo de la silla vacía, como si esperara sentir algo. No había nada, solo silencio. Una señora de limpieza que barría cerca la observó y comentó: «Buscas al viejito de la mirada fuerte». Mariana se giró de inmediato. «¿Lo viste?» «Sí, lo vi hace unos días en el hospital de Coyoacán. Decía cosas parecidas. Luego desapareció. Algunos creen que es un loquito. Otros dicen que es un alma vieja que va donde lo necesitan». Mariana no respondió. Miró una vez más el lugar vacío y luego sonrió, cansada pero serena. Quizás el mendigo era solo eso, un hombre más, con su historia, su locura y sus misterios. Pero lo importante no era quién era él, sino lo que había sembrado en ella: fe, resistencia, amor. Y mientras el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo, Mariana supo que no necesitaba respuestas para seguir adelante, porque había cosas que no se explican con lógica, pero sí con el corazón. La habitación de recuperación olía a algodón, alcohol y café frío. Lucía dormía profundamente, con una manta delgada cubriéndole las piernas y el rostro más tranquilo que Mariana le había visto en semanas. El monitor a su lado marcaba un ritmo constante. La cirugía había quedado atrás, pero el camino apenas comenzaba. Mariana estaba sentada junto a la cama, con la cabeza apoyada sobre su brazo. La noche había caído otra vez sobre la ciudad, y aunque afuera el mundo seguía girando, allí dentro todo parecía suspendido. «¿Estás despierta?», preguntó Lucía con voz baja. Mariana levantó la cabeza, sorprendida. «¿Cómo te sientes?». Lucía tardó en responder. «Cansada, pero bien. ¿Y tú?». Mariana sonrió con ternura. «Más tranquila. El doctor dice que todo salió mejor de lo esperado». Lucía asintió lentamente. Sus ojos miraron el techo durante unos segundos antes de murmurar: «Tuve un sueño raro. Estaba caminando por una calle de tierra en nuestro pueblo. Sentía los pies calientes, el sol en la cara, y alguien me decía: «No tengas miedo, paso a paso». Mariana sintió un nudo en la garganta. «¿Quién era?», preguntó. Lucía frunció el ceño pensativa.
No sé. Solo sé que tenía una voz como la del viento entre los árboles. Se quedaron en silencio un rato. Afuera, una ambulancia pasó con la sirena apagada. Dentro, el silencio solo era roto por los pitidos suaves del monitor. «Hermana», dijo Lucía con los ojos aún cerrados, «gracias por quedarte». «Siempre me voy a quedar», respondió Mariana acariciándole la frente, «hasta que vuelvas a correr». Lucía esbozó una sonrisa. «No necesito correr. Con poder caminar me basta». Las palabras resonaron como una promesa. Mariana sintió que algo se cerraba dentro de ella. Una etapa, un peso, una vieja culpa que por fin encontraba descanso. Días después, Lucía fue trasladada a una pequeña sala de rehabilitación. Rosario la acompañó con paciencia, ayudándola a mover los dedos de los pies, a tensar los músculos dormidos. Jesús pasaba todos los días a revisar el progreso, sin hacer alarde de su esfuerzo, como si fuera lo más normal del mundo apostar por la vida. Y Mariana ya no era la misma. Volvió a sus clases en la universidad, aunque seguía durmiendo en el hospital. Organizó rifas, pidió ayuda a compañeros y vecinos, habló con una ONG de atención médica comunitaria. No le importaba cuánto tardara. Había entendido que la lucha era diaria, pero no solitaria. Un día, semanas después, Lucía logró ponerse de pie con ayuda de un andador. Fue apenas por unos segundos, pero suficiente para hacer llorar a Rosario, a Mariana y hasta al doctor Jesús, que disimuló limpiándose los lentes. La noticia corrió por todo el hospital. Algunos decían que fue la medicina, otros que fue un milagro. Pero para Mariana lo que sucedió no cabía en una sola explicación. «Te lo dije, Mariana», susurró una paciente que había estado desde el primer día. Ese hombre, el mendigo, algo sabía. Mariana solo sonrió. Nunca volvió a verlo, ni en ese hospital ni en ningún otro. Pero cada vez que escuchaba pasos nuevos en el pasillo de rehabilitación, cada vez que Lucía avanzaba otro centímetro con esfuerzo, sentía que esas palabras aún caminaban con ellas. Ella caminará hoy. Y así fue. Gracias por acompañar esta historia de fe, lucha y esperanza. Si te conmovió tanto como a mí escribirla, te invito a suscribirte al canal, porque aquí compartimos historias reales que tocan el alma. Y no te vayas aún. Haz clic en el video sugerido que aparece ahora en pantalla para conocer otra historia increíble que no te dejará indiferente. Porque hay muchas formas de caminar, y todas comienzan con el primer paso.